a los fanáticos de Juego de Tronos que reconocen ahí detrás mío. Ciudad de Bravos. Bienvenidos a un nuevo día de aventuras con Andes Eco. Estamos en Croacia y vamos a estar 5 días aquí. 5 días dentro de los cuales les vamos a mostrar localidades como... Vamos a conocer la ciudad de Split, tanto su vía diurna como su vía nocturna. Vamos a conocer el palacio del emperador Diocleciano, un palacio que se conserva en muy buen estado, considerando que es del año 293. ¡Wow! También vamos a conocer algunas de las localidades, ya estoy en una de ellas, de la aclamada serie Juego de Tronos. Y por último vamos a conocer un lugar natural muy bonito conocido como el Ojo de la Tierra. No se pierdan estos próximos capítulos de Vacaciones en Croacia. Acompáñenme. Estamos en Croacia, específicamente en Castel Domilica, los 36 grados y el sol radiante en la cara de verdad no me permite sacarme los lentes. Pero a los fanáticos de Juego de Tronos que reconocen ahí detrás mío, Ciudad de Bravos. Mira, ahí al fondo debiera haber estado emplazado el titán que simbolizaba el acceso a la Ciudad de Bravos. ¿La recuerdan? 5ª temporada. Obviamente, si queremos imaginarnos los escenarios de Juego de Tronos, hay que sacar toda esta embarcación moderna que tenemos aquí. Tal vez reemplazarla por unas velas de trapo más triangulares, unos botecitos a remo, y por ahí podría llegar la inspiración. Les voy a mostrar algunas cosas del entorno de donde estamos. Estamos en Castel Domilica, que Castel Domilica es uno de los 7 asentamientos con el prefijo Castel que se fueron asentando a la orilla del Mediterráneo en esta zona de acá. Y juntos conformarían la segunda ciudad más grande del condado de Split. La primera es Split y también la vamos a conocer dentro de los próximos días. Lo que me llama la atención es que son 7 asentamientos con el prefijo Castle, porque los 7 se asentaron en torno a una fortaleza o castillo. Y también fueron 7 reinos, los de Game of Thrones. ¿Coincidencia? Uy, qué encanto tienen estas calles, de verdad que sí. Hoy una de las cosas que me encantó fue el cambio del paisaje, en el fondo, a la medida que veníamos en la carretera. O sea, esta zona boscosa que tú veías en Alemania y que se adentraba incluso en los Alpes, y toda la cordillera tremenda, monstruosa y llena de vegetación con mucho bosque, y de repente la cruzas y ya en Eslovenia se empieza a ver cómo esta vegetación baja un poco, pero entrando a Croacia es impresionante, cambia completamente. Toda esta roca blanca, mira, ¿ven detrás mío la construcción? Casi todas las construcciones se hacen con esa roca blanca que abunda en los suelos de Croacia. Eso hace que también los suelos sean muy difíciles de cultivar porque está lleno de esta roca por todas partes, pero muy bueno para la construcción, la cantería, hay un montón de canteras acá de esa roca, de hecho. Y bueno, ¿qué más? Muchísimo calor. Hoy día creo que va a ser un día de playa. Hoy día vamos a conocer la fortaleza de Klis, casa de duques y reyes croatas. En algún minuto también fue un punto crucial durante la defensa contra el Imperio Otomano. Se desconoce la data real de su construcción, pero hay algunas investigaciones que dicen que data incluso del siglo III a.C., impresionante. Hoy día la vamos a conocer, aunque probablemente los días de hoy no se conozca como la fortaleza de Klis, sino más bien como la ciudad de Meren. Efectivamente, otro escenario de Juego de Tronos. ¿Vamos a conocerla? Ups. Ok, ya estamos adentro. ¿Viste lo que nos dieron en la entrada? ¿Viste lo que nos dieron en la entrada? ¿Qué nos dieron? Mira. Wow. Es como un mapa
pero además un abanico. Se agradece, ¿eh? Se agradece, francamente. ¿Qué tal las vistas? Maravilloso. Cierto que sí. Ay, otra cosa agradable es que aquí corre una brisa, no sé si es por la altura o qué, pero por lo menos algo refresca. Aquí tenemos una práctica de tiro con arco. La mesita, ahí se reunían todos a conversar y a apostar quién le chuntaba al blanco. Una ronda de cerveza para el que perdía. Qué maravilla poder ver todo esto. Pisar y estar en construcciones que tienen 2300 años. ¡Wow! A sacarse los lentes de sol. Oh, no sé si se acuerdan en los videos que hicimos de la Segunda Guerra Mundial cuando seguimos la historia de mi abuelo y mostramos un búnker para una persona que estaba en el puente de Remagen. Lo pueden ver en los episodios de Remagen. Oigan, miren, es casi igual a lo que se construyó 300 años antes de Cristo. ¡Qué increíble! Miren, hasta la forma curva arriba, no ha cambiado mucho. En algún minuto, la arquitectura moderna que conocemos hoy en día estandariza sus medidas. Por ejemplo, la altura de las mesas, la altura de las sillas en 45, la altura de las barandas en 90, las mesas en 80, etc. Son medidas estándar porque si se fijan en cualquier parte del mundo, una mesa tiene la misma altura. Y una de las cosas más importantes que se estandarizaron fueron las escaleras, o sea, la dimensión de la huella y la contrahuella. La altura tenía que tener aprox 18 centímetros, podría variar entre 1 y 2, y la huella entre 20 y 25 centímetros. ¿Eso por qué? Porque automáticamente uno va bajando y subiendo sin tropezarse. Lo increíble es que aquí yo veo escaleras de piedra, que algunas de ellas, no todas, porque hay varias que son restauraciones, pero algunas de ellas efectivamente datan de la época del 300 a.C. y ya corresponden a estas medidas universalizadas posteriormente por la arquitectura. Estamos en la punta de la fortaleza de Klis y me he encontrado con un grupo de habla hispana. Qué entretenido encontrarse con gente que habla español. ¿Cómo están, chicas? Bien. ¿Sí? Hola. Hola. Saludos desde Puerto Rico. No, desde Croacia para Puerto Rico. A Puerto Rico. Darlene y Josie. Un saludito desde acá. Saludos ¿Saludos a alguien en especial? a la familia, a toda la familia. Perfecto, que les llegue allá entonces. Esta fue nuestra visita a la fortaleza de Klis. Más conocida como Corre la Gota. Ay, no es chiste. De hecho, en esta oportunidad estamos los dos solitos porque nuestros hijitos literalmente dijeron que están aburridos de ver piedritas antiguas. Piedrita sobre piedrita. Piedrita sobre piedrita de época remota. Llegamos al final de este video, pero nos falta muchísimo por recorrer, así que no se pierdan el próximo capítulo. Bring the funk back.